el cantarle al Señor, el entregarle lo que sentimos al Señor. ¿Sabe? No sé si le pasa, pero ahorita estábamos en la alabanza y la adoración. Y si cuando tú te entregas y te metes, yo no sé si le pasa, pero a mí me pasa que se me pone la piel, así los poros se abren, porque sientes la presencia de Dios. No sé si le pasa a usted, pero yo ahorita estaba chinita, como dicen, ¿verdad? Estaba mexicana de sentir la presencia de Dios. Qué hermoso es adorar a Dios con todo el corazón. Hágalo, hágalo, porque ¿sabe qué? Usted se va a olvidar de usted para pensar en Dios y concentrarse en Él. Y si usted se empieza a sentir en ese, que se le pone la piel de gallina, como dicen, pero es que uno se entrega, uno se mete y te olvidas de ti para estar concentrada en Él, y Dios se encarga de lo que traemos aquí en el alma, en el corazón y en el pensamiento. Ejercítelo en casa cada día y va a ver cómo le va a ser tan fácil entrar a su presencia. Dios es bueno y es hermoso lo que Él hace en nosotros. Él quiere tocarnos. Usted sabe que Dios la quiere tocar, la quiere llenar. No la quiere medio dar, la quiere llenar. ¿Sí? Entonces, reciba esa presencia de Dios, métase a cantar alabanzas. Yo me pierdo cantando alabanzas y empiezo a orar y no sé en qué momento ya estoy sumergida en su presencia. Esto es algo que yo la animo a que lo haga en su casa sin ese límite de tiempo, ¿verdad? Porque es maravilloso lo que Dios hace. El día de hoy vamos a seguir hablando de un libro precioso que cómo me motiva a mí, el libro de Santiago. Le voy a pedir que me acompañe al capítulo 3. Vamos a hablar de un tema muy importante. La semana pasada hablamos ¿de qué hablamos? De no ser una mujer de doble ánimo. Tenemos que tomar decisiones y ser una mujer de una sola pieza. Ese fue el tema de la semana pasada. Pero hoy le puse por título a este tema: cuido lo que hablo. Tráigase un cuadernito para que tome nota, y si usted se distrae, pues nada más anote los versículos o hágale como yo le hago. Me dispongo a escuchar y luego vuelvo a escuchar el tema y tomo nota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va quedando, Dios va hablando más a nuestra vida, porque la palabra recobra vida, ¿verdad? Y me da tanto gusto que estés aquí, me encanta verte, que eres perseverante, una mujer de una sola pieza, pues se determina a buscar de Dios siempre. Sí, y bueno, hoy vamos a hablar lo que dice en el libro de Santiago capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 al 18, y está un poquito largo, pero es muy hermoso lo que vamos a ver hoy. Dice: hermanos míos, se titula la lengua aquí en este capítulo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal,
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis con la verdad, contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna y llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos. Señor, gracias por esta palabra que está aquí, Señor, en las Escrituras. Queremos aprender de ellas. Queremos decirte, Señor, que estamos abiertas a que tú nos hables, a que tú nos enseñes, Señor, esas áreas de oportunidad en nuestra vida, Señor. Sabemos que no es fácil, Señor, pero creemos que tú, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, nos ayudas, Señor, a hacer esos cambios que necesitamos hacer con tu ayuda, con tu presencia misma, Señor, para seguir adelante en este camino. Señor, gracias por esta palabra y te pido, Padre, que uses mis labios, mi mente, para que tú seas el que nos hables a todas, Señor, por igual, para que nosotros seamos de bendición para tu iglesia, para tu pueblo, Señor, para la ciudad, para todas las personas que van a escuchar este mensaje hoy. Y te agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vemos en esta porción de la palabra lo importante de lo que hablamos y decimos. Y para hablar necesitamos de nuestra boca, y adentro de nuestra boca hay una lengua. Y con ella hablamos cosas tremendas y hablamos cosas también muy bonitas. Vemos en esta porción de la palabra, yo traigo otra versión, dice aquí que pues que no nos hagamos mucho de nosotros, tenemos mucho conocimiento de la palabra, y dice aquí en el primer versículo: no muchos deberían de llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Si usted se fija, las personas que enseñamos somos las más señaladas por lo que decimos, porque tiene que cuadrar lo que enseñamos con lo que hacemos. Y más porque somos ejemplo a las personas que están escuchándonos. Entonces las personas que escuchan toman el lugar de jueces. Si juzgamos lo que nos enseñan, porque vemos que lo que enseñamos no tiene nada que ver a veces con lo que vivimos, ¿sí? Pero quizás por eso aquí en el libro de Santiago dice que no nos hagamos todos maestros. Sabemos que el cuerpo de Cristo hay maestros, ¿sí? Hay discípulos, ¿sí? El Señor Jesucristo le llamaban maestro, y él tomó a 12 personas para instruir, para enseñar, para hacer un grupo de personas que con el propósito de discipularlos, para que cuando el maestro, el Señor Jesucristo, se fuera, esos 12 discípulos fueran los que enseñaran la palabra de Dios, ¿sí? Y vimos en las escrituras que los discípulos, ¿sí?, le llamaban maestro, y le decían y le preguntaban, y pues también llegaron a pensar cosas hacia el maestro, ¿verdad? Era
juzgado en muchas formas. Y dice aquí en el versículo 2, es cierto que todos cometeremos muchos errores. Dice, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos. Esto dice en otra versión, en la viviente, capaces de controlarnos en todo sentido. Es decir, que si nosotros tenemos el poder de dominar la lengua, pues fuéramos perfectos. Y yo le pregunto ¿a usted le gustaría ser perfecta? Sí. Yo creo que si le digo levante su mano, ¿quién levantaría su mano? Yo quiero ser perfecta, porque es uno de las motivaciones que leemos en la Biblia. Se acordará de Job, una de las palabras donde Dios decía a Satanás, no has mirado a mi siervo, que es, una de las palabras era perfecto, apartado del mal, ¿sí? Entonces, una de las motivaciones del creyente es tratar de ser perfecto en su manera de hablar. Yo les he comentado que cuando llegué a Cristo hablaba tanto, decía tantas cosas, me metía en tantos problemas. Y una de las cosas en las cuales Dios me ha estado ayudando hasta el día de hoy es a tratar de hablar correctamente. Todos queremos hablar correctamente, queremos ser sabios al hablar, prudentes, porque el hablar es correctamente y ser perfectos es con prudencia. Sí, aquí dice que si todos pudiéramos dominar la lengua, ¿sí? Pues seríamos perfectos y tendríamos la capacidad de controlar nuestra lengua. Luego en el versículo 3 viene un ejemplo, dice, podemos hacer que un caballo vaya donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Sabemos que a los caballos les ponen un freno aquí para poderlo dominar, ¿verdad? Y platica mi esposo en las predicaciones que les ponen aquí algo que no sé cómo se llama, y lo jalan y al pobre caballo le duele al momento que le jalan ese, me imagino como tipo freno, ¿no? ¿Mande? Frenillo. Ajá. Entonces, él obedece porque le duele, ¿sí? Y pone este ejemplo aquí en la palabra. ¿Cómo es que podemos dominar a un caballo? Y luego dice en el versículo 4, también un pequeño timón que hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Qué ejemplo tan precioso si usted se lo imagina, que un hombre maneje un barco grandísimo y el que lo guía es un pequeño timón, como nosotros con el carro, ¿verdad? Quiero imaginarme una ruedita que si le da para allá, pues va a dar vuelta para allá. Y si le da vuelta para la izquierda, pues gira hacia la izquierda. Entonces, qué precioso es imaginarse. Yo quiero que usted se imagine cómo una persona puede manejar un barco gigante y que de una persona dependa un barco gigante y las personas que van adentro. Usted y yo manejamos un carro, las que manejan, y se suben con nosotros a lo mucho, ¿cuántas personas? 5, ¿verdad? Con usted 6. Y todas las personas que van con usted dependen de cómo usted maneje su carro, y en el caso aquí, el ejemplo, un barco. Cuando yo estaba pensando esto, dije, qué bonito, ¿verdad? Ir en el mar y que ves así el horizonte y el capitán solamente sabe para dónde va, porque ha manejado tanto ese barco y sabe para dónde, si darle vuelta a la izquierda o a la derecha y llevarte de aquí a Europa. O vamos a suponer aquí en nuestra Latinoamérica que va hacia Guatemala y luego de Guatemala, ¿a dónde? Por todo Centroamérica y se va rumbo a ¿cómo se llama? Argentina, y pasa por abajo y le da la vuelta al otro, o sea, vuelve así como que rumbo al Pacífico
¿verdad? Me quiero imaginar un viaje así. Y qué precioso es que una persona sepa manejar un barco. Yo, la verdad, en el mar me perdería porque no lo conozco. Pero las personas que manejan un barco deben de conocer el mar para manejar el barco y saber para dónde van. Yo sé que es por una brújula que se guían, ¿no? Que saben para dónde van. En nuestro caso, con respecto a la palabra, lo que guía nuestra vida es nuestra boca, nuestra lengua, lo que hablamos, lo que decimos. En el versículo 6, bueno, ya pasé el 4, vamos al 5. De la misma manera, la lengua es algo tan pequeño que pronuncia grandes discursos. ¿Sí? Y así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Fíjese, algo tan pequeño que como es la lengua, puede dar grandes discursos. ¿Sí? Un presidente da un discurso, un predicador da un discurso de la palabra con un efecto que el Espíritu Santo guía al predicador, ¿verdad? 6. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. ¿Sí? Yo no sé si a usted le ha pasado que platica cosas y luego dice, híjoles, aquí la regué. Dije algo que no debía de haberlo dicho. ¿A cuántas les ha sucedido? A ver, no veo manos. Porque dije yo, si no la levantas, porque no la ha regado, ¿verdad? No, pues todas. ¿Y cómo te sientes? Te sientes mal. Y luego si te pones a pensar, ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¿Verdad? Yo no pensaba decir esto, yo no quería. Sí, porque aquí está la respuesta. Es algo, es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo. Sí. Nuestras palabras hablan. ¿Se acuerda lo que dice la palabra? De la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que hay aquí adentro va a salir tarde que temprano. Lo vamos a hablar, lo vamos a decir. Es por eso que nosotros necesitamos llenarnos de Dios, de su palabra, de orar, de ayunar, porque este miembro que está aquí habla cosas sin nuestro permiso, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué? Porque guardamos cosas aquí en el corazón y estas cosas tarde que temprano van a salir, ¿sí? Una pasta dental, le voy a poner un ejemplo, ya como los ejemplos de la Biblia. Usted le exprime hasta que sale toda la pasta, ¿sí? Y usted le saca la pasta hasta lo último de ella. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, sale lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay allá adentro sale en medio de la presión, ¿sí? Y las pruebas son buenas porque nos hacen ver lo que hay adentro en el corazón. Cuando uno la riega y uno dice algo en contra de alguien, batallamos en decir cosas, hablando mal a veces de las personas o diciendo lo que pensamos y lastimamos. Como me dice mi esposo, tú eres tan sincera que luego dices las cosas de tal manera que no está bien hablar siempre todo así, la verdad así de golpe, porque somos bruscos. Y sí es verdad, decimos lo que pensamos porque somos sinceros, pero no nos damos cuenta que en esa sinceridad también podemos ofender, como dice aquí en la palabra. Dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. 8, pero nadie puede domar la lengua, es maligna, es incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de una misma boca.
¿cómo puede ser posible esto, verdad? Dice, sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Sabe? Cuando hablamos maldición y bendición, pues aquí dice la palabra que no es lo correcto. No es lo que Dios quiere. Entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte para no hablar maldición. Por ejemplo, nosotros tenemos que cuidar todo lo que decimos. No le podemos decir a un niño ni a una persona palabras malas. Porque, por ejemplo, si tú a un niño le dices, eres un tonto, el niño, usted está lanzando una palabra de maldición. Entonces el niño queda atado y el niño tiene una conducta ¿de qué? De tonto. ¿Por qué? Por las palabras que le lanzamos, porque es una maldición. Por eso nosotros tenemos que refrenar nuestra boca. ¿Sí? Tenemos que hablar más bendición que maldición. Yo recuerdo cuando mi hija, la mayor, iba a la escuela, regresaba, ella era muy inquieta, muy platicadora, muy juguetona, siempre se levantaba muy contenta y yo la mandaba a la escuela y le decía, no te portes mal, pórtate bien. Entonces regresaba y me mandaban mensajes que se portaba mal. Y se portaba mal y se portaba mal. Y yo decía, ay Señor, ¿cómo le hago? Ya la regañé, ya la instruí, le digo que se porte bien, que no se porte mal. Y el Señor me empezó a hacer ver mis palabras. El mensaje con el que ella se quedaba es, no te portes mal. El pórtate bien ya no se le quedaba, le impactaba el no te portes mal. Entonces le quedaba el mal y se portaba mal. Entonces el Señor me hizo ver, cuida tus palabras. Y cuando yo leía esta porción de la palabra, más me lo enfatizaba el Señor. Entonces yo empecé a decirle, hija, hoy tú te vas a portar muy bien, muy bonito, te va a ir muy bien. Porque sabe, nosotras como mamás, ¿sabe usted que somos porristas de nuestros hijos? ¿Sabe usted que somos porristas de nuestros esposos? Mi amor, te va a ir de maravilla en el trabajo, todo te va a salir bien, te voy a estar apoyando en oración. No que lo manda, apúrate, vete rápido porque se te va a hacer tarde. El pobre iba corriendo, ¿verdad? Y bueno, no, mire, sabe que tenemos que cuidar nuestras palabras, porque nuestras palabras son importantes. Dice aquí que la verdadera sabiduría proviene de Dios, ¿sí? Si nosotros somos sabios, dice en el versículo 13, entendemos los caminos de Dios, demuéstrelo. Dice aquí en el versículo 13, en otra palabra, quien es sabio y entendido, o sea, quien es sabio y ha entendido entre nosotros, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Se lo leo en otra versión. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Nosotros tenemos el deber de demostrar que somos mujeres sabias y que hemos entendido la palabra, que hemos entendido que somos unas mujeres que Dios quiere usar en la vida de nuestro esposo, en la vida de nuestros hijos, en la vida de las personas que nos rodean. Cuando he pensado en esta palabra, yo sé que a veces nos vemos provocadas por la crítica, provocadas por nuestra cultura, provocadas por la agresión de las personas que quizás nos rodearon. Puede ser nuestras mamás, nuestro papá, pueden ser las amistades, los compañeros de trabajo que tuvimos en algún momento de la vida, nuestros vecinos, nuestras amistades. Pueden ser las personas que nos rodean, que nos llevan al grado. ¿Por qué le digo esto? Nos llevan al grado de responder con una crítica, con un comentario,
es que tú eres así, es que me dijeron esto y aquello, y usted y yo resurgimos, ¿verdad? Sale la carne y ¡pum! Como el aceite con el agua, ¿verdad? La carne salta. Si usted está con el aceite y usted se mojó las manos y tantito le hace así, y las pringuitas tan chiquititas caen, el aceite brinca. Así somos a veces cuando alguien nos provoca con una palabra. Nosotros, como hemos entendido y somos hijas de Dios y somos mujeres con la sabiduría de Dios, debemos de entender que no nos vamos a prestar a las críticas, a los chismes, a la murmuración, a que si alguien viene y te dice algo, tú no vas a caer en el juego del enemigo. Porque fíjense, cuando alguien viene con un chisme, ¿qué miembro de su cuerpo usó? Su boca y su lengua, ¿verdad? Entonces, tú y yo tenemos que estar muy alertas y con la sabiduría de Dios que esa persona la está guiando el mismo infierno, el mismo diablo, como dice en el versículo que leímos, ¿sí? Es Satanás quien está enviando a esas personas a provocarte, ¿sí? A que te enojes, a que digas, yo ya no quiero nada contigo, ¿sí? Y yo sé que nosotros tenemos que demostrar, viviendo, como dice aquí, una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad. Dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo, en el versículo 15, no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son, fíjese, terrenales, puramente humanas y demoníacas. En esta versión dice así. Y nosotros sabemos que estas palabras son, como dice aquí, terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que deshacernos de todo celo, de toda envidia, porque el celo, ¿sí? Produce envidia. Envidias amargas y ambiciones egoístas. Aquí dice en la palabra que nosotros no debemos llenarnos de celos y contención. Dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. En la versión que traigo dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Yo le voy a pedir que usted se aprenda el versículo 17 de este capítulo 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Yo le voy a decir algo. No es fácil cuando alguien de tu familia viene y te dice cosas que te molestan. ¿Y por qué le digo de su familia? Porque como dice mi esposo por ahí, a usted no le va a afectar si en la calle le dicen algo, ¿verdad? Vamos a decir que le recuerdan el 10 de mayo. A usted no le afecta, ¿sí? A usted le afecta que alguien de su familia le esté diciendo cosas como crítica, chismes y que la estén molestando. Usted y yo tenemos que tener cordura y pues respirar hondo y decir, tranquila, así en su mente, ¿verdad? Tranquila, Idalia, cálmate, no te enojes. Eso es lo que quiere el diablo, ¿sí? Porque miren, los celos, como dice aquí, los celos y la contención
¿sí? ¿En dónde se dan muchas veces? En nuestros hogares. Las competencias. Yo aquí estuve buscando unas cosas y ahorita se lo voy a dar con versículos, ¿sí? Nosotros tenemos que estar conscientes que no son las personas, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, como lo dice el libro de Efesios, sino contra principados y potestades, ¿sí? O sea, contra demonios y contra el mismo diablo. Aquí en este libro de Santiago dice que proviene, ¿sí?, desde el infierno. Esas palabras que nos dicen, ¿cómo es posible que quienes más amas te hieran tanto? Cuando nosotros tenemos retiros, cuando nosotros tenemos encuentros aquí en la iglesia, es con la finalidad de que las personas que estamos en el retiro encontremos sanidad en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro interior. Y yo me doy cuenta desde muchos años que estamos haciendo los retiros, es que muchas personas han sido lastimadas por sus padres, por sus hermanos, por los esposos, por los hijos, ¿sí? Todas las personas somos lastimados por la misma familia. ¿Por qué? Porque no es fácil. Hay cultura, hay ideas de pensar, hay cosas que de la corriente de este mundo que nos afectan a nuestra vida. También ha habido malas decisiones que nos han afectado y que nos tenemos que quedar con la búsqueda de una solución a nuestros problemas, ¿sí? Y pues no podemos huir de nuestra familia, no podemos dejar a nuestro esposo, no podemos dejar a nuestros hijos. Hay quienes lo han hecho y no viven una vida fácil. Hay quienes han soportado y están lastimados, heridos y afectados completamente, al grado de que algunas personas buscan puertas falsas, ¿sí? Pero nosotros como iglesia estamos buscando que usted y yo seamos sanadas de nuestro corazón. Por eso cuando estamos en medio de los tiempos de oración, le pedimos que usted abra la boca para decir lo que siente, lo que ha vivido, que usted ore y le diga al Señor, me dolió esta palabra, me dolió el rechazo, me dolió el abandono, me pasó esto, me pasó aquello. Abrimos nuestros labios para ser sanados, pero muchas de las cosas que nos han afectado son las palabras, son los comentarios, son los chismes, son las críticas a nuestras acciones, que realmente quizás nos hemos equivocado. Dígalo, sí me he equivocado, ¿verdad? Pero ¿quién se quiere equivocar? Nadie nos queremos equivocar. Desde que nacimos hemos ido aprendiendo a hacer las cosas de acuerdo a lo que hemos aprendido. Hoy en día estamos en el Evangelio, estamos buscando de Dios para rectificar, para ser sanados, para ser liberados de muchas cosas que hemos hecho, que hemos dicho, que nos han afectado, que hemos vivido y que es imposible borrarlos, pero que sí es posible sanarlos, ¿sí? Entonces yo quiero decirle que traigo unos puntos para reflexionar. Son 6 puntos. El primer punto es hablar. Yo le voy a sugerir como puntos de reflexión, ¿sí? Al final, ¿sí? Si gusta, anótela. El primer punto, hablar por hablar nos lleva a ocasionar problemas. Es decir, nos hacemos imprudentes, ¿sí? Hablar por hablar nos llevará a ocasionar problemas. Y el Salmo 34:13 me dice esto: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Sí? Dice esto el Salmo 34:13. ¿Sí? Tenemos que guardar nuestros labios de hablar cosas malas, hablar mal de alguien. Créame que esto es para todos, hasta para mí también. No nos lleva a nada hablar mal de las personas, se lo repito. Hablar por hablar nos lleva a ocasionar problemas. Salmo 34:13 me dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Es decir, tenemos que hablar la verdad, ¿sí?
Y si no tenemos que hablar algo, que usted quiera hablar algo mal, usted piénselo, ore por usted misma y trate de no hablar. Punto número 2. Si voy a hablar algo bueno que edifique, adelante. Piense antes de hablar, ¿sí? Si voy a hablar algo que edifique, quiere decir algo bueno, algo importante, algo necesario, ¿sí? Y es edificante. Edificante quiere decir constructivo, correcto. Pues adelante, háblelo. El Salmo 35:28 dice esto: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. ¿Sí? Eso es lo que dice el Salmo 35:28. Le repito el punto número 2. Si voy a hablar algo que edifique, adelante. Salmo 35:28. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Punto número 3. Si tienes muchas ganas de hablar, ¿a cuánto les gusta hablar mucho? Sobre todo cuando amanecemos bien contentas, ¿verdad? Queremos platicar, pero desde que nos levantamos. Si tienes muchas ganas de hablar, canta una alabanza o repite un versículo hasta aprendértelo de memoria. ¿Sí? Mire, yo lo he hecho porque a mí me gusta mucho platicar. ¿Y sabe qué? Cuando tengo muchas ganas de hablar y estoy sola, pues ¿con quién hablo? Entonces me pongo a cantar una alabanza porque es bonito cantar. A mí me gusta mucho cantar. Empiezo a cantar una alabanza y luego estoy acordándome de un versículo para repetirlo, a ver si me lo aprendí bien. Luego lo veo en la Biblia y digo, no me lo sé todo completo. Entonces a repetirlo hasta que me lo aprenda, ¿sí? Salmo 45 dice esto y hay un canto de él. Dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciare o hablaré de ellas. Ay, me encanta cantar. Hay un canto de este Salmo 45. Este canto está precioso, ¿eh? Cuando yo vi este versículo dije, sí es cierto. ¿Cuántas cosas de la palabra que tú leas y tú las medites y luego le pongas música y lo cantes? ¿Sí? Entonces, nosotros si tenemos muchas ganas de hablar, punto número 3, canta una alabanza o repite un versículo hasta aprendértelo de memoria. Memorizar nos ayuda a tener una buena retención aquí en nuestro cerebro. Ejercitar el cerebro también nos ayuda cuando nos aprendemos un versículo de memoria. Lo usamos de una forma correcta. Un ejercicio también importante para este tipo de cosas de la memoria o de memorizar es que tú cuando leas la Biblia, lees un capítulo y tú al final de este capítulo pienses, ¿qué me quedó de este capítulo? ¿Qué estoy entendiendo? ¿Sí? Porque usted tiene que educar a su mente a pensar en las cosas de Dios. ¿Sí? Para yo refrenar mi boca, yo tengo que llenar mi mente de cosas sabias. Y la sabiduría está en su palabra, la sabiduría está en que nosotros ocupemos nuestro tiempo en las cosas de Dios. Sí, punto número 4, si quieres hablar, haz llamadas a las personas que no has visto. Interésate en las demás personas. Anímales. Ora por ellos. ¿Sí? Si tú en algún momento de estos días, de tiempo atrás, te acuerdas de alguien, ora por ellas. Háblales. Oyes, tengo un poco de tiempo que no te veo. O fíjense que en nuestra cultura aquí en
en nuestro país era visitar a las personas, ¿sí? Y quizás a causa de la pandemia perdimos un poquito de esas cosas, ¿verdad? Visitar. Nos hemos hecho quizás más a la forma de hacer una videollamada o hacer una llamada y platicamos, ¿verdad? Entonces sí es importante recobrar lo que nosotros hacíamos antes, claro, con los cuidados necesarios, ¿sí? Punto número 5. Si quieres hablar, puedes predicar. ¿Qué te parece si haces una predicación y predicas y hasta te grabas? Y al final te escuchas y dices tú, creo que sí la hago, ¿verdad? Tengo que ejercitarme porque le voy a predicar a mi vecino, a mi prima, a mi primo, a mis hijos. Haz una predicación, ¿sí? Tarea de doulos, exactamente. En el Salmo 49:3 dice esto, hablando de la predicación: mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. ¿Qué les parece este hermoso, verdad? Mi boca hablará sabiduría. Cuidemos lo que decimos. Seamos sabios al hablar. Si quiere hablar, predica. Es sabio que prediquemos. Si usted se encuentra a alguien en la calle, usted tiene tantas ganas de hablar, pero los tuyos están en la escuela, en el trabajo, pues salte a predicar a la calle. Mira, oyes, quiero hablarte de algo importante. Te congregas en algún lado, no sé, Dios le dará a usted la sabiduría. Piense cómo empezaría una plática con alguien que no conoce. Ay, parece que está nublado y va a llover, ¿verdad? Sí, bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios y sus maravillas, y ya empezó ahí, ¿verdad? Hablándole a la persona de los tiempos y ya cuando menos se acuerde, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Es algo bonito pensar cómo le vas a predicar a alguien. Y yo sé que Dios te va a motivar a hablar y a ser sabia al hablar. Punto número 6. Cuida lo que piensas. Piensa en el reino de Dios para que hables de las cosas de Dios. El que piensa en las cosas del Espíritu, recordemos lo que dice una palabra por ahí, que nosotros debemos de ocuparnos en las cosas del Espíritu más que de la carne. En el Salmo 77, del 11 al 12 dice esto: pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en las obras poderosas. ¿Me lo pones desde el 11 al 12 para leerlo en la Reina Valera? 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. 12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Sí, tenemos que empezar a pensar en las cosas de Dios. Como le digo, cuando usted lea la Biblia, medite, piense, ¿qué entendí de este capítulo que leí? Y cuando usted piensa en las cosas de Dios, usted se va a acordar de las obras maravillosas de Dios, ¿sí? Y que pues aquí posiblemente sea del pasado, pero puede ser un presente, ¿verdad? Que su fe crezca a través de la palabra, ¿sí? Mire, le voy a leer algo de lo que hemos hablado ahorita, porque terminé los 6 puntos de los cuales yo le puedo decir que tiene que reflexionar en cómo debemos de hablar, en cómo tenemos que ser sabias para hablar, ¿sí? Todas estas cosas que nos llevan a problemas de nuestra boca tienen que ver con lo que hay en el corazón. Sabemos que a través de la palabra, en Lucas 7, dentro del corazón salen los malos pensamientos y la lista de pecados que viene ahí. Y en la lista de las palabras que nos llevan a problemas con la lengua, con lo que hablamos, tienen que ver con esta línea de pecados: los celos, las envidias,
la ira, los pleitos, las contiendas, el egoísmo, la vanagloria de esta vida, la soberbia, la altivez, las mentiras, la enemistad, las disensiones, la necedad, porque usted a veces platica con personas y usted quiere ayudarlas y la persona es, no, que no, esto es así, así, ni cómo ayudarla, ¿verdad? Bueno, y ahí empiezan los problemas. La injuria, la avaricia, la deslealtad, la calumnia, la mentira. Bueno, ya había dicho la mentira. Y quiero decirle algo, hay una palabra aquí, se llama disensiones, y a lo mejor usted no sabe el significado y se lo voy a dar. Disensiones es el desacuerdo, oposición entre varias personas en los pareceres o en los propósitos. No sabe cómo poner fin a las disensiones entre los grupos parlamentarios de izquierdas, desaveniencia, desacuerdo, disenso, divergencia, desaveniencia, enfrentamiento o riña entre distintas personas, altercados, broncas, disputas, litigios, querellas, pleito y falta de paz. ¿Sí? Cuando nosotros no llegamos a nada con alguien, pues ahí entra que tenemos problemas y no sabemos cómo resolverlos. Yo creo que cada quien tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros, ¿sí? Tenemos que respetar mi manera de pensar con la manera de pensar de los demás, porque si no nos vamos a llevar mal, como todo lo que le dije ahorita, son problemas de falta de acuerdo, de ideas contrarias, y pues tenemos que tratar de llevar la vida en paz. En el libro de Proverbios 10:32, el Señor dice esto: los labios del justo hablan palabras provechosas, ¿sí? Los labios del justo saben hablar lo que agrada, ¿sí? Pero la boca de los malvados habla perversidad, mas la boca de los impíos habla perversidades, ¿sí? Nosotros somos hijas de Dios, somos mujeres justas y tenemos que hablar palabras que agradan. ¿Que agradan a quién? Al Señor, ¿sí? Palabras que son de provecho. Palabras buenas, porque recuerde que nuestras palabras son como el boomerang, ¿sí? Usted las lanza y luego regresan, ¿sí? Y nosotros tenemos que cuidar que lo que hablamos agraden a Dios para que Dios siga bendiciendo nuestra vida, ¿sí? Vivimos para agradar al Señor. Y lo que hablamos y lo que decimos, sí, sea de provecho, sea algo que agrade a Dios, que glorifica a Dios, ¿sí? Dice, mas la boca de los impíos habla perversidades. Usted y yo no vamos a cambiar a la gente. Por eso nos conviene nosotros predicar la palabra, traer a la gente. Uy, no, esta persona no cambia ni volviendo a nacer. ¿Sabe qué? Le tengo una noticia. Sí, tiene que nacer de nuevo. Sí, tiene que nacer de nuevo para que cambie, ¿verdad? Es una mentira, es un engaño del enemigo que las personas no cambian. Sí cambian, nada más que tienen que venir a los pies de Cristo. Tienen que conocer al Señor. Si usted conoce una persona difícil, una persona impía, una persona perversa, tráigala a la iglesia, que escuche palabra de Dios y lo mandamos al retiro, sea hombre, sea mujer, al encuentro, ¿verdad? Que Dios lo toque como nos tocó a nosotros el Señor. ¿Se acuerda cuando la tocó a usted el Señor? ¿Cómo éramos antes? Ups. Éramos tremendas, ¿verdad? Pero Dios está haciendo una obra preciosa en nosotros. Quiero que me acompañe a Proverbios 10:19. Un proverbio, un señor proverbio este proverbio a mí siempre me ha gustado muchísimo, muchísimo. Es un proverbio bien interesante. Yo lo traigo en otra versión, pero me gusta mucho, me gusta mucho. Proverbios 10. Quiero que lo tengan todas para que usted subraye lo que Dios a usted le hable.
de este proverbio. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Quién dice amén? Amén. Ok, dice esto. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cuántos queremos ser prudentes? ¿Verdad? Entonces tenemos que refrenar nuestros labios. Y luego 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. ¿Sí? Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Tremendo. 22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade con ella tristeza, con ella la tierra. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ese es un versículo que me gusta mucho. 31. La boca del justo, ¿qué produce? Sabiduría. Producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. El hacer maldad es como ese es 23, ¿no? Yo digo 31, ponme 31, hermosa, 31. La boca del justo producirá sabiduría. A ver, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Es igual que esta, ¿verdad? Sí. Mas los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Cuántas de ustedes que están aquí quieren hablar correctamente con la ayuda de Dios, con sabiduría, verdad? Bueno, pues vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle a Él, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor, porque nosotras queremos ser mujeres que saben refrenar bien sus labios, Señor, para hablar. Tenemos una responsabilidad muy grande como mujeres porque a nuestro alrededor están personas, Señor, que amamos mucho, Señor, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, Señor. Y queremos ser mujeres distinguidas, Señor, porque tu palabra nos dice cómo debemos de hablar, Señor. Que nuestras palabras te agraden a ti, Señor, y que te den la gloria a ti, la alabanza y la adoración, Señor. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus preciosas manos nuestra manera de hablar. Señor, sabemos que batallamos al hablar, Señor, sobre todo cuando nos enojamos, cuando pasamos por tiempos difíciles, Señor. Pero que queremos hacer tu preciosa y perfecta voluntad. Señor, si alguna palabra ha afectado a la vida de mis hermanas, Señor, que están aquí y las que están conectadas, te pido, Señor, que sanes su corazón, sana su alma, Señor, sana su mente. Señor, yo sé que las palabras, las críticas y todas las cosas que están, Señor, tienen un efecto hacia nuestra vida. Pero nosotras en este momento, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro corazón, para que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra alma, Señor, de toda palabra que haya sido lanzada en nuestra contra. Te rogamos, Señor, que tú sanes nuestra vida. Si tú has sido una mujer lastimada por una palabra, yo te pido que te levantes de tu lugar, levantes tus manos. Quiero orar por ti y decirle al Señor, ven Espíritu Santo, ven Señor, trae sanidad en tus hijas, Señor, por alguna palabra que ha marcado sus vidas, pero que hoy, Señor, tú quitas la marca de esas palabras, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que sanes a tus hijas. Sana, Señor. Sana a tus hijas, sana su corazón, sana sus pensamientos. Quita el recuerdo de esa palabra que fue lanzada y dañó su alma, Señor, su espíritu, su mente, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego, te pido, Padre, que quites el efecto de esa ofensa y digas tú conmigo, amada hermana, yo decido perdonar. En el nombre de Jesús, cancelo toda palabra que ha sido lanzada en mi contra, toda crítica, todo efecto de esa palabra de chisme, de murmuración, de condena, de maldición, de muerte. La cancelo en el nombre de Jesús y yo perdono a esa persona. La bendigo en tu nombre, Señor. Te doy gracias porque hoy, Señor, yo quiero ser una mujer sabia, que voy a entender que esas palabras no vienen de la persona que me las está diciendo, vienen del enemigo. Y Señor, dame el entendimiento para atar y reprender toda lengua que se levante en mi contra. Todos los que procuran mi mal, Señor, están en tus manos, Señor, no en las mías. Tú eres, Señor, el que levanta mi cabeza, el que me sostiene, Señor, de favores y de misericordias. Yo recibo tu favor, recibo tu misericordia, recibo tu gracia, recibo tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora levántense todas y vamos a darle gracias al Señor. Dile gracias, Señor, porque hoy, Señor, de aquí en adelante yo quiero cuidar lo que hablo y cómo lo hablo. También el tono de mi voz, Señor. Pongo mi lengua y mi boca y todo mi cuerpo, Señor, en tus manos para que uses mi vida para bendición. Y renuncio a maldecir y a toda maldición, Señor, que se levante en mi contra. Quiero ser una mujer sabia y entendida, que usa bien la palabra de Dios para edificar mi vida y la vida de mis seres queridos. Bendigo la vida que me das. Es tuya, Señor. Yo te la entrego. Te pertenece a ti para darte gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos, te alabamos. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame a bendecir tu nombre. Ayúdame a ser esa mujer sabia que edifica su casa. Ayúdame a ser esa mujer, Señor, que refrena sus labios. Dame la capacidad de refrenar mis palabras. Que todas mis palabras sean de bendición. Eso quiero, Señor, y eso anhelo. Cada día renunciamos a toda palabra ociosa, a toda palabra, Señor, que hayamos dicho de forma incorrecta, por la ira, por el enojo, por el coraje quizás, Señor, por la provocación. Renunciamos a todo esto, Señor, y nos entregamos a la bendición de seguirte a ti, Señor, para hablar tu palabra, Señor, para bendecir a los nuestros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un canto, ver si que cantemos a Dios, de bendecir a Dios, no sé. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria.
Gracias, Señor, te damos en este tiempo por tus bendiciones, por tus maravillas. Queremos contar de todas ellas, Señor, de todo lo bonito y hermoso y maravilloso que tú, Señor, eres, Señor. Gracias, Señor. Podemos cantarte con gozo, con alegría y entregarte a ti nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.